Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de tnoradio.com, de modo que pueden sintonizarnos en sus teléfonos inteligentes, en sus computadoras, a nivel mundial. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos siguen en Venezuela y el mundo para tener información de primera mano sobre economía, gerencia. Y todo ello gracias a la señal de tnoradio.com con la dirección general del señor Rafael Casella. En el control técnico, el ingeniero Wildy Martínez. Alejandro Nieves y Rafael Nieves en la producción de este programa. Hoy vamos a conversar con el director de la Cámara de Caracas, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo. Bienvenido, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Quisiera que, bueno, en primer lugar agradecer pues la presencia de ustedes en nuestro programa y reiterarles que el programa está siempre a la orden, sobre todo porque la Cámara de Caracas ha desarrollado interesantísimas iniciativas siempre. Y que quiero comenzar, por favor, Víctor, por los logros 2015 de la Cámara de Caracas. Creo que es información importante para los empresarios, emprendedores y todas aquellas personas que tienen vocación productiva. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Tengo un poquito de rebote de la voz, me hace difícil, digamos, oírte, ¿no? Pero, bueno, voy a hacer el esfuerzo. Adelante. Y yo creo que el 2015 fue un año importante para la Cámara de Caracas, en la misma medida que nosotros tuvimos muchísima presencia y muchísima oportunidad, por lo tanto, de meter y de poner en la mesa el debate del país los principios y valores propios de la empresa privada. No nos cansamos de decir que un país próspero, un país en donde rige el libre mercado, donde se respetan las propiedades, donde se fomenta el ánimo empresarial, donde se le da a la empresa oportunidades para emprender, para expandirse, para asumir el reto de la innovación y de las adaptaciones. En ese sentido, la Cámara Democrática tiene muy bien ganado su puesto en el concierto de aquellas instituciones que tienen opinión y que son llamadas a consulta cuando hay que dirimir algún problema, cuando la opinión pública tiene algo. Pero también nosotros en el año 2015 hicimos muchísimos esfuerzos de capacitación y formación, sobre todo a través de nuestra academia de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, en donde nos enfocamos muchísimo en promover el conocimiento de la lógica del comercio internacional, de los principales atributos, y bueno, desde allí también atender las necesidades puntuales del empresario en temas propios de la empresa, tanto lo tributario, lo fiscal o, digamos, lo administrativo procedimental que tiene que ver con la legislación que se le impone a las empresas. Y otra que tiene que ver, digamos, con elementos importantes y básicos para la empresa, que no tiene que ver con lo normativo, pero que a nosotros nos parece relevante. También, digamos, nuestro gran programa de responsabilidad social empresarial, que es el impuesto empresarial, está el convocar a los estudiantes universitarios de todo el país a que pasen una tarde con nosotros y escuchen que muchas de las empresas, cuáles son las formas, las soluciones, los caminos, las rutas, las trochas, para tener éxito en Venezuela y demostrarles que Venezuela todavía es un país que se puede y se debe pensar, que no es un país para irse, sino un país para quedarse y para seguir entre todos el reto y el desafío de conducir a Venezuela hacia la competencia. Sí, Víctor, también es interesante para muchos emprendedores conocer las impresiones de la Cámara de Caracas en cuanto a las dificultades económicas que tiene que sortear cualquier empresario en Venezuela, y que entiendo que la Cámara de Caracas tiene la facultad pues de agrupar a muchos empresarios con experiencia y de guiar a quizás empresarios de talla pues, menor o que están comenzando a poder, entre otros temas, como aquí decimos, surfear la inflación, y aún en situaciones donde la parte institucional, gubernamental, pues coloca dificultades para que
las fuerzas productivas del país se manifiesten, pues, y que de alguna manera al producir más tengamos un efecto de mayor prosperidad, que es lo que entiendo que la Cámara de Caracas persigue. Mira, eso tiene dos planos. El plano propositivo, o sea, el debate por las mejores políticas públicas posibles. Nosotros insistimos que tiene que haber suficiente grado de libertad y de respeto por la sociedad para que florezca un sector empresarial diverso, robusto y que sea capaz de alcanzar todas las demandas y todas las expectativas del mercado venezolano. Y por otro lado, por supuesto, acompañar las dificultades o los desafíos o las incertidumbres de las empresas en particular, enseñarlas a identificar cuáles son los elementos claves de su entorno, tanto como explicarlas y escucharlas en los problemas que se les puedan presentar a los pequeños y medianos empresarios. Nosotros tenemos una relación muy cercana con las asociaciones de comerciantes de las parroquias de Caracas, en donde digamos que lo singular parroquial a veces no es de fácil manejo para los empresarios de cada una de estas localidades. Nosotros nos apalancamos muchas veces para que ellos puedan efectivamente resolver sus problemas y entender que forman parte de una ciudad como Caracas, que tiene vocación cosmopolita, en el que nadie sobra, por supuesto, porque Caracas, con su tamaño, también tiene el desafío de crear y generar unos 80.000 empleos al año. Así es. Otra cuestión interesante es que la Cámara fue fundada en 1863, ¿me equivoco? Así es. Entonces es una Cámara que ha vivido diversos gobiernos, diferentes formas de hacer negocios. Y quiero que por favor nos comentes esa experiencia luego de la siguiente pausa. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Ya regresamos. ¿Puedo hablar con él por aquí? Levanta el teléfono. Aló, Víctor. Ok, estamos aquí en la pausa. No, pues necesito que hables un poquito más fuerte, ¿oíste? Un poquito, se oye chévere, pero un poquito más duro para que el retorno mejore. Por si acaso, nos puedes ver tnradio.com en tu teléfono celular o en tu... Por si acaso. Y esto va a quedar grabado y va a estar de luego en YouTube. ¿Okay? Y bueno, en la semana que viene sí me encantaría que pudieras venir el día que prefieras para que conozcas los estudios aquí. Ahorita está hablando el presidente. O sea, vamos a esperar que me diga. Yo iré el resumen porque sí, dando vueltas ahí. Pero bueno, la idea es que yo quisiera que nos acompañaras toda la semana. Igual, te tengo que entrevistarlo. Como tú necesitas entrevistado, necesitas invitado. Siempre lo tengo, pero a veces no pueden venir, ¿vale? ¿Cuántos tienes, pues? Gente ocupada. No traes nadie semanal. La semana pasada, antepasada, trajiste a lo de Los invitados. lo de la vaina francesa, pero más nadie. No, los invitados. Y lo del día del evento. ¿El evento? Los enamorados, no fue la semana pasada. Traje 2 invitados.
Javier. Laga. Nos vemos, claro. Ya no está el otro chamo. No. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Además, quiero recordarles y agradecer la sintonía que tenemos a través de tnradio.com, además en Radio Capital, Mágica, Melodía, Ver TV Noticias y también en TV Familia. Además en las redes sociales @gerencia todos en Twitter y @gerencia para todos en Instagram. Hoy estamos conversando con el director ejecutivo de la Cámara de Caracas, el doctor Víctor Maldonado, y nos quedamos en el punto que la Cámara de Caracas fue fundada en 1863, Víctor, ¿correcto? Así es. Y desde entonces yo quisiera que hiciéramos énfasis en las dificultades que ha vencido la Cámara desde entonces y los logros que desde entonces ha cosechado. Mira, yo creo que a lo largo de esto, pues hemos visto la cara de 3 siglos, el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Yo creo que el gran aprendizaje es que los países prosperan en la misma medida que se abren al libre mercado. Y que Venezuela siempre ha estado con el freno de mano metido, en la misma medida en que los venezolanos hemos tenido que lidiar con un Estado demasiado grande y demasiado interventor, que creyó, digamos, que podía garantizar la prosperidad de sus ciudadanos a través de un régimen de controles, entre otros, el más común, el control de precios, que no lo inventó este periodo de gobierno, sino que forma parte de la tradición estatista venezolana. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido a que la empresa privada crece más y mejor y se vuelve más robusta en ambientes de libertad. Y también hemos aprendido que los peores momentos que puedan ser parte de la historia del país, bueno, vienen pero se van. Y queda la empresa privada, muchas de ellas dando testimonios de fortaleza, de resiliencia y de ganas de servir al país. Porque es que las ganas de servir al país no son patrimonio exclusivo de nadie. No tienen ideología, no tiene que ver necesariamente con el sector público, sino que el sector privado, a través de la generación de empresas productivas y de la creación de empleo, se puede participar, y de hecho se participa, en la fundación y en la creación de prosperidad, el cual se benefician todos los ciudadanos. Mira, una pregunta que cabe ahí sobre ese comentario es la siguiente. En estos años, no sé si tienes algunas estadísticas, ¿cuánto empleo ha generado o ha dejado de generar el sector privado, vistas pues, las políticas económicas? Entiendo que muchas empresas han debido cerrar. Sin embargo, emprendedores cada día fundan nuevas empresas, ¿no? Y son fuerzas que a veces son hasta inevitables, pues la fuerza del emprendedor siempre está ahí. Pero realmente lo que tú mencionas, si pudiéramos tener políticas económicas que incentivaran la inversión nacional, la extranjera, y se creara un clima en el que se invitara más emprendedores a participar, pues tendríamos un clima de mayor prosperidad, mayor productividad y además más satisfacción para todos. ¿Cuál es tu visión sobre Mira, así es, el sector empresarial venezolano, que es determinante en la población económica activa y en la creación de trabajo formal, que es equivalente incluso, si mal no recuerdo, a 5% de todo el empleo que se genera en el sector formal de la economía. Pero en el sector informal de la economía, pues es determinante mayoritario. Estamos hablando de que hay 7 millones de empleados, 7.8 millones de trabajadores en el sector formal de la economía, y de ellos, por lo menos 5 millones son empleados privados creados desde las empresas privadas. Y en el sector informal, digamos las microempresas, las sociedades de emprendimiento que tienen hasta 4 empleados, pues hay 5.2 millones de personas participando de esa dinámica, que es una dinámica lamentablemente muchísimo más precaria, con muchísimo menos garantías en la calidad del empleo propio esa circunstancia de la microempresa. En tanto que el sector público es solo 2.7 millones de personas, como te decía, pues el sector público tiene menor participación,
el 21% de la población de Costa Rica. Ahora, este es un detalle que habría que multiplicar por 3 o 4, porque el decir, por ejemplo, que tenemos cerca de 2 millones de desempleados, un poco más incluso, 2.5 millones de desempleados, es decir, que hay 5 millones de sector formal de la economía, exigiría de parte del país un esfuerzo para multiplicar por 4 o por 5 las 500.000 empresas que todavía tenemos. Mira, otra cuestión interesante, Víctor, que quisiéramos comentar, porque aquí siempre en nuestro programa tratamos de dejar un aporte, sugerencias, modelos exitosos. En el próximo segmento quisiera que nos explicaras lo que a consideración de la Cámara de Caracas podría ser un modelo económico viable para aumentar la productividad del país. Ya regresamos en Gerencia para Todos.